Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Recordábamos en la meditación anterior esa llamada del Señor a la felicidad, la llamada del Señor a la santidad, a ser felices. Ese es nuestro fin para el que hemos sido creados, para ser felices. El Señor es lo que busca de nosotros. Y la respuesta para ser felices es nuestra. Decíamos que depende de nosotros el ser felices, el corresponder a esa gracia de Dios, a ese llamado de Dios, a esa vocación divina, a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Y todos al mismo grado, el nivel más alto. Todos a buscar esa intimidad con cada una de las personas divinas, tratando al Padre, pidiéndole ayuda al Hijo para que sepamos tratar al Padre y enamorándonos de Jesús, y siempre gracias al Espíritu Santo. Esa gracia que Dios nos da es gracia de Cristo, y esa gracia de Cristo, el autor es claramente Cristo, porque es de Cristo, pero el contenido de la gracia es el Espíritu Santo. Es lo que nos dan el Padre y el Hijo. Ese fruto del amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo. Cuando se habla en filosofía se considera que hay siempre como un movimiento de reflexión entre lo que nosotros somos y cuando nosotros nos damos cuenta de que somos nosotros. O sea, sabemos que somos nosotros. Pues el Padre, al mirarse, al verse, al conocerse, da origen al Hijo, y esa unión entre el Padre y el Hijo es un amor infinito, tan fuerte, tan sólido, tan importante, que constituye una persona, el Espíritu Santo. Dios es amor, y nuestra llamada a la santidad es una llamada al amor, a enamorarnos de Cristo, a querer a los demás en el Hijo, porque tienen esa imagen del Hijo, hemos sido hechos en el Hijo, dice San Pablo, y también en el inicio del Evangelio de San Juan. Hemos sido llamados a tratar al Señor, porque si queremos enamorarnos de Dios, para ver al Padre tenemos que conocer al Hijo, ver al Hijo, ver el rostro del Hijo. Hay un estudio del Antiguo Testamento que a mí me había llamado la atención, porque en el Antiguo Testamento cita más de 200 veces el deseo de ver el rostro de Dios. Y a veces llama la atención, porque si hay una cosa clara del Antiguo Testamento, es que Dios no quería que hubiera ninguna imagen suya. ¿Por qué? No hay imagen. Entonces parece como una aparente contradicción entre Dios, que no quiere que haya imagen, y la gente que quiere ver el rostro de Dios. Y precisamente la diferencia es que una imagen es lo propio de los que tratan de bajar a Dios a la tierra, de hacer de Dios una criatura, y Dios no lo es. Por eso el Señor manda destruir todos los ídolos. Sin embargo, el deseo de ver el rostro habla de una cosa distinta.
que es de que Dios es una persona y de que se quiere conocer ese rostro para enamorarse de Él. Y Jesucristo es Dios. Y conociendo a Cristo, conocemos a Dios. Y el que ama a Cristo, ama a Dios. Y el que ve a Cristo, ve al Padre. Y lo hace en el Espíritu Santo. Aprovechar todos estos días para tratar más a Jesús, para pedirle al Señor. Es un misterio, la Trinidad. Si Él no nos lo hubiera revelado, nunca lo hubiéramos sabido. Pero es una ocasión de tratar, de desear ver el rostro de Jesús, para conocer al Padre y amarlo en el Espíritu Santo. La santidad, aparece ya en el Antiguo Testamento, no es otra cosa que tratar a Dios como un amigo habla con su amigo. O sea, hablar con Dios como un amigo. Eso es la santidad. No hay más que eso. Pero ese diálogo ha de ser continuo. Ciertamente ese diálogo continuo es sobre todo un don de Dios, pero además también es una respuesta nuestra, porque Dios está siempre junto a nosotros y para que haya diálogos se necesitan dos personas. Dios está siempre. Falta nuestra parte, esa es nuestra tarea. Escuchar al Señor, hablarle al Señor, tratar de distinguir su voz. Cuando uno llama muchas veces, ya sabe quién llama por la voz. Antes ahora a veces los celulares distorsionan un poco o no se escucha tan bien, pero antes se identificaba enseguida quién hablaba, era bastante frecuente. Hola fulanita, ¿cómo estás? Ya se sabía quién era. Bueno, ahora lo sabemos porque aparece en el celular quién es, ¿no? A menos que aparezca oculto, que es la persona que más nos llama últimamente, oculto. Pero tratar al Señor, buscar al Señor, decirle que sí. Pues en eso consiste en última instancia la llamada universal a la santidad, a buscar ese diálogo continuo con Jesucristo, a enamorarnos de Él, a tratarlo siempre más. Pero sabemos muy bien que nuestros primeros padres tuvieron la caída original. Dice el Catecismo: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. ¿Ves? Ahí está. El Señor que nos crea a su imagen, esa imagen y semejanza hace referencia, algunos hablan a la imagen, a la inteligencia y la voluntad, esos chispazos del ser de Dios, esa capacidad de amar, y la semejanza a la dimensión, a la vida de la gracia, que nos permite tener un trato con Dios, y lo establece en su amistad. Quiere que seamos amigos. La amistad no es un amor cualquiera, es un amor específico. Hay distintos tipos de amores. El amor de amistad es un amor de predilección, de dirección, de mutua dirección, donde hay un intercambio entre dos personas. O sea, es necesario que haya uno que quiere y uno que responda a ese amor, que corresponda a ese amor. Amor de uno con otro y además con intercambio de dones. Por parte del Señor tenemos todo. Depende de nosotros el que nos apropiemos de esos dones, porque los dones están. ¿Por qué no somos más santos? Porque no nos apropiamos más de los dones y de las gracias de Dios. Porque están, no nos faltan. Todos tenemos toda la gracia para ser santos de verdad. ¿Por qué no lo somos? Porque no vamos a buscar, no tomamos posesión de esa herencia, no agarramos esos dones y esa gracia que Dios nos da. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Libres, pero además siguiendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es una voluntad caprichosa, es nuestra santidad, es nuestra felicidad. Entonces hemos de someternos libremente, porque queremos a Dios. Como cuando tomamos una decisión, cuando nos comprometemos.
las personas que se casan, pues asumen ese compromiso, se dan, se someten libremente, son cónyuges, se someten a un yugo, cada uno al yugo del otro, con el compromiso de amarse. No, como me decía una vez uno, lo recordaba el otro día, no me caso, me decía hace un tiempo atrás, no me caso porque la quiero, sino que me caso para quererla. Ese compromiso, cónyuges, ese someterse al yugo del otro, el uno del otro, ambos, para amarse de verdad. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él, dijo el Señor, morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Cuando nosotros no nos abandonamos en las manos de Dios, y si estamos atando las manos al Señor, estamos tratando de hacer cosas que son propias de Dios. Y esto es un gran riesgo, porque terminamos ofendiendo al Señor. Quizás en cosas pequeñas, pero son serios los pecados veniales, las pequeñas faltas. A veces uno le da poca importancia. Dice el Catecismo en el número 1863. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Definición teológica. Aclara, 1863. El pecado venial debilita la caridad. Punto y coma. Va denunciando qué cosas pasan con el pecado venial. Entraña un afecto desordenado a bienes creados. Impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento, o no le damos importancia, nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. El pecado mortal nunca es una cosa que aparece de repente. ¡Pum! Apareció. Sino que hay toda una preparación anterior con pequeños pecados veniales. Incluso algunos pecados veniales que pueden llegar a constituir un verdadero vicio. El vicio de criticar, el vicio de mentir, el vicio, en fin, montones de vicios. Podemos pensar y detectar cuál vicio tenemos, porque seguro que algunos tenemos. Y tenemos que arrancarlos, porque son peligrosísimos los pecados veniales. Uno no le da importancia, no, padre, no, yo no tengo pecados. Por otra parte dice el Señor, ¿no? El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Con lo cual se ve que tenemos que trabajar. No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. Dice la Reconciliatio et Penitencia, que te recomiendo que leas en esos números 17, 18, 19. Dice, no priva de la gracia santificante de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. Pero hay que tener cuidado porque hoy en día el pecado más grave, lo decía Juan Pablo II, lo dice el Papa actual, y ya lo decía Pío XII, el pecado más grande del hombre hoy en día es la pérdida del sentido de pecado. Cosas que son ofensa de Dios, a uno ya, por indolencia, le parece que no lo son. Y la sociedad en ese sentido puede colaborar. Acá pone algunos ejemplos. Te leo una pequeña parte del número 18. Cómo se diluye el sentido de pecado.
con el secularismo, con tantas otras actitudes, y dice: se diluye este sentido del pecado en la sociedad contemporánea también a causa de los equívocos en los que se cae al aceptar ciertos resultados de la ciencia humana. Así, dice el Papa, en base a determinadas afirmaciones de la psicología, la preocupación por no culpar o por no poner frenos a la libertad lleva a no reconocer jamás una falta. Pero es interesante darse cuenta que a veces siempre se trata de sacarle la culpa a la persona. Y se trata simplemente, dice, se diluye el sentido de pecado. Entonces, no, este no es un pecado tuyo, esto es de tus padres, que cuando eras chiquito te sacaron el chupete, cuando no, digo, a lo mejor no se lo sacaron cuando tenían que sacárselo, pero me refiero a que a veces se trata de estos problemas, ¿no? De tratar de quitarle la culpa al otro y pasársela a otro para que no la tenga, ¿no? Efectivamente, a veces hay cosas que se pueden resolver de una manera determinada. Si yo no me dedico a la psicología, ni me interesa. Pero esto es lo que dice acá, lo que puede pasar, lo que podría pasar. Si lo dices, porque pasa. Nunca son cosas, cuando el Papa habla de posibilidades, no son posibilidades, son cosas que se han dado. Cuando uno dice, bueno, pues por esta posibilidad, bueno, son cosas que pasaron. O sea, el Papa no se sienta en el escritorio ni en las santas veces a ver qué podría pasar, qué se me ocurre, no, son hechos reales, anteriores, que ayudan, que dan esa experiencia. Segundo efecto, por una indebida extrapolación de los criterios de la ciencia sociológica, ahora, se termina, como ya he indicado, con cargar sobre la sociedad todas las culpas de las que el individuo es declarado inocente. No, la culpa es de la sociedad. O sea, todo el chico, ¿cómo? Mirá el problema de mi hijo. Bueno, el problema de mi hijo es de todos sus amigos, de toda la clase. No, es de él. Que además lo tengan todos los demás es otro problema. Pero esto es un tema real que hay que descubrir, que no hay que tapar. A su vez, también una cierta antropología cultural que a fuerza de agrandar los innegables condicionamientos, porque papá no los niega, los innegables condicionamientos e influjos ambientales e históricos que actúan en el hombre, limita tanto su responsabilidad que no le reconoce la capacidad de ejecutar verdaderos actos humanos y por lo tanto la posibilidad de pecar. Uno prácticamente ya no es libre, porque claro, cuando uno dice que en realidad todo me condiciona, me llevó la sociedad a hacer esta barbaridad, sí puede ser que te facilite, pero la libertad, si no, no haríamos actos humanos, no seríamos hombres, no seríamos personas. Disminuye fácilmente el sentido del pecado, también a causa de una ética que deriva de un determinado relativismo historicista, ya lo sabemos, el relativismo. Puede ser la ética que relativiza la norma moral, negando su valor absoluto e incondicional. Continúa diciendo otras cosas. Vuelve sobre el sentido del pecado. Se diluye finalmente el sentido del pecado cuando éste, como puede suceder en la enseñanza a los jóvenes, en las comunicaciones de masa y en la misma vida familiar, cuando éste se identifica erróneamente con el sentimiento morboso de la culpa o con la simple transgresión de normas y preceptos legales. Incluso en el terreno del pensamiento y de la vida eclesial, algunas tendencias favorecen inevitablemente la decadencia del sentido del pecado, lo reconoce. Algunos, por ejemplo, tienden a sustituir actitudes exageradas del pasado con otras exageraciones. Pasan de ver pecado en todo a no verlo en ninguna parte. De acentuar demasiado el temor de las penas eternas a predicar un amor de Dios que excluiría toda pena merecida por el pecado. De la severidad en el esfuerzo por corregir las conciencias erróneas a un supuesto respeto de la conciencia que suprime el deber de decir la verdad. ¿Y por qué no añadir que la confusión creada en la conciencia de numerosos fieles por las divergencias de opiniones y enseñanzas en la teología, en la predicación, en la catequesis, en la dirección espiritual,
sobre cuestiones graves y delicadas de la moral cristiana, que termina por hacer disminuir hasta casi borrarlo el verdadero sentido del pecado. Continúa, da muchísimos ejemplos más, muchísimas realidades. Te lo recomiendo que lo leas, son los números 18 y 19 de la Reconciliatio y Penitencia, toda la exhortación apostólica vale la pena de leerla. Ciertamente influyen las situaciones, las condiciones, pero somos nosotros los responsables de amar o de no amar, porque el pecado es en el fondo un desamor, es decirle que no al amor de Dios, Dios que nos ama con locura, con un amor de predilección, y nosotros que le decimos que no te quiero. No, pero padre, yo no le digo que no lo quiero a Dios, yo lo amo con locura, sí, pero cuando tenés que elegir, elegís tus cosas, no elegís lo que quiere Dios. Por eso es interesante, yo siempre suelo leerlo en los retiros, y lo voy a leer también en este. Dice, para entablar decididamente esta lucha contra el pecado, porque es la lucha por el amor a Dios, o sea, luchar contra el pecado es amar a Dios. No es una cosa mala, por supuesto que es mala y perversa, pero lo que buscamos es enamorarnos cada vez más del Señor. Para entablar decididamente esta lucha contra el pecado, es preciso llamar a las cosas por su nombre, reconocer sin ambajes nuestras culpas cotidianas, llamarlas por su nombre, sin disfrazarlas con la hojarasca de unas razones falsas o unas excusas aparentemente razonables. Juicios despectivos, advertidos como tales, omisiones, porque claro, uno dice, siempre se acusa de las comisiones, de lo que uno comete, pero pocas veces de lo que uno omite. Y te la regalo, cuando no escuchaste a esa persona que necesitaba que la escucharas, o no le prestaste la atención a alguien que lo necesitaba, o no hiciste el trabajo que tenías que hacer cuando lo tenías que hacer, o lo que sea. Omisiones en los deberes de piedad, omisión de trabajo, de fraternidad, de apostolado, porque ese llamado que Dios nos hace no es un llamado universal a la santidad, es un llamado universal a la santidad y al apostolado, porque la llamada a ser santos implica la difusión del mensaje que Dios nos da, la difusión de la palabra. Por eso el Papa quiso incluir, entre otras cosas, ese tercer misterio luminoso, que es el anuncio del reino de Dios llamando a la conversión. El anuncio del reino de Dios, porque es parte constitutiva de nuestra vocación. Es la otra cara de la moneda, se dice. ¿Por qué? Porque no se pueden separar las dos caras de la moneda. Vocación y misión, llamado del Señor y llevar a las almas. ¿Cuál es? Si nosotros amamos a Cristo, amamos lo que Cristo ama. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? Que todas las almas se salven. Necesitamos tener en nosotros esa urgencia. Caritas Christi urget nos, dice San Pablo. El amor de Cristo nos urge. No me puedo quedar callado. Cuando vi esa, pero yo me cruzo con millones de personas cada día, no puedo estar con todas. No, pero a lo mejor lo que podés hacer una es darle un estampe y decirle, mirá, tenés este problema, rezá. O una imagen de la Virgen. ¿Vos sos católico? Sí, rezar una imagen, rezar una Ave María a la Virgen. Padre, ¿pero qué me está diciendo? Sí. O sea, no sé qué es lo que Dios te pide en cada momento, pero tenés que estar dispuesta a hablar. A veces, muchas veces, tenemos la ocasión de hablar con esas personas, de dedicarles tiempo, de escucharlas, de hacer un rato de oración nosotros para ver qué necesitan, o de ayudarlas a ellas a rezar. Omisiones en los deberes de piedad, de trabajo, de fraternidad, de apostolado, ambiciones poco nobles o desordenadas, de ser el centro de atención, de mandar, de tener más de lo que se necesita, movimientos de ira, no ataque, movimientos de ira, envidia, malquerencia, mirá esta, o sensualidad, no rechazados con prontitud y energía, constituyen verdaderos pecados veniales y no simples imperfecciones, porque la voluntad se resiste a secundar el querer de Dios, prefiriendo su capricho o el propio juicio en algo que contraría a la voluntad divina,
aunque no suponga una ruptura total con el orden establecido por él. Importancia de los pecados veniales. Peligrosidad, porque como son chiquitos no le damos importancia y esos son los que nos destruyen. Tenemos que enfrentar esta realidad. Si llevamos a la oración la parábola de los dos hijos, es sorprendente cómo tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II no hablan de la parábola del hijo pródigo, hablan de la parábola de los dos hijos, porque el evangelista empieza diciendo, un hombre tenía dos hijos, no es un hijo pródigo, son dos, y nosotros somos los dos. Uno que se va, que quiere toda la plata, se va, se la gasta por ahí. La libertad sin obediencia. Fíjate, lo que estamos hablando de ahora. La libertad en la obediencia a Dios. Libertad sin obediencia. Se gasta todo, pero no quería hacer lo que decía el padre, quería hacer lo que él quería. El padre, ¿qué hace? Sale al encuentro. Se cuelga de él, lo llena de besos, le manifiesta su amor. Ese es Dios. No tiene que perdonar porque ama. ¿Y qué hace con el otro hijo? Lo mismo. Sale a buscar al otro hijo. ¿Y el otro hijo qué pasaba? Era obediente al padre, obediencia. Tenía amigos, trabajaba, pero no sentía como propias las cosas que sentía su padre. Obediencia sin libertad. No, las dos tienen que darse juntas. La libertad en la obediencia a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, en el fondo es eso. ¿Qué quiere? Y lo que quiere el amado. Trata de descubrir. No sé, nosotros los varones nos gusta ver qué le gustaba a las chicas para tratar de hacer. Las mujeres se mueven lo mismo, ¿no? O qué le gustaba, ¿no? Qué cosas le simpatizaban. Yo me acuerdo que para tratar, cuando era chico yo vivía en Belgrano y tenía enfrente una familia bastante numerosa también. Y entonces me hice amigo de los más chiquititos para saber lo que le gustaba a la más grande, ¿no? Para esas cosas que uno trata de conocer, para ver cómo agradar a Dios, ¿no? Para conquistar. Bueno, pues Dios nos tiene conquistados, pero no nos violenta. Nosotros tenemos que desear descubrir lo que le gusta a Jesucristo para hacerlo. Esto es, Señor, ¿qué querés de mí? Y esta es la gran pregunta de estos días. ¿Qué esperás de mí, aquí y ahora? No dentro de 2 años, dentro de 10, dentro de 20 que no sabremos si existiremos. Hoy, ahora. ¿Qué es lo que me dice ahora en el curso de retiro? No lo que voy a hacer el domingo, pasado mañana. No. Hoy, ahora. ¿Qué esperás de mí? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué me trajiste? Porque le hemos dicho que sí al Señor que nos llamaba de 1000 maneras distintas. A veces podemos pensar, y tanto respeta nuestra libertad, que pensamos que fuimos nosotros los que decidimos. Y nosotros fuimos los que respondimos. El que nos llamó fue el Señor. Y a veces uno le sorprende la cantidad de sucesos raros que pasan y que hacen que ahora nosotros estemos aquí. Por algo el Señor nos trae y algo el Señor espera de nosotros, que no reclama porque nos ama. Escuchar, el pecado venial trae muchas consecuencias. Dice San José María en Camino: ¿qué pena me das mientras no sientas dolor de tus pecados veniales? Porque hasta entonces no habrás comenzado a tener verdadera vida interior. ¡Pum! Tenemos que dolernos de nuestros pecados. Y a veces no nos damos cuenta de cosas. Tenemos que ganar en sensibilidad para las cosas de Dios. Darnos cuentas en las cosas en las que le fallamos. En las que le decimos que no porque nos decimos a nosotros que sí. Pues esas cosas, hablarlas con el Señor. Sacarlas. Dolernos. No es un problema sensible. Es intelectual. Del corazón. Los pecados veniales además nos ponen en esa situación de peligro enorme, que es la tibieza. La poca disponibilidad para las cosas del Señor, las cosas espirituales. Y el siguiente punto, el 331, enuncia: eres tibio
si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren al Señor, si buscas con cálculo el modo de disminuir tus deberes, si no piensas más que en ti y en tu comodidad, si tus conversaciones son ociosas y vanas, está bien que hablemos de los temas de todos los días y de novedades, pero tengamos también el deseo de pegar el fuego de Dios a todas las almas que nos rodean. No es que siempre estemos hablando de temas espirituales, porque seremos insoportables, pero lo que no podemos es no darle la dimensión sobrenatural y espiritual a todas las cosas en las que hablamos. No podemos hablar humanamente, porque somos personas que tienen espíritu, y por lo tanto somos pensoras de materia y de espíritu. Y tenemos que darle siempre ese sentido trascendente a las cosas que hablamos. Siempre la dimensión sobrenatural tiene que estar allí patente. No porque la citemos explícitamente, a lo mejor con el corazón, pedirle al Señor que a través de los ángeles custodios que se convierta a esa persona que estamos junto a nosotros, o sea, acercarla más a Dios. Si no aborreces, eres tibio, si no aborreces el pecado venial. Fíjense que esto es una condición, además, para poder ganar indulgencias plenarias. Si no se aborrece el pecado venial, no se puede ganar la indulgencia. Entonces tenemos que aborrecerlo y tenemos que descubrir esos pecados veniales para aborrecerlos. No quiero. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. La verdad es que eso muchas veces cuando lo decimos, como el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, tenemos que sentir con el corazón de Cristo y pensarlo de esa manera. Si obras por motivos humanos, bueno, yo soy hombre, no, motivos humanos se refiere a motivos exclusivamente humanos, sin dimensión sobrenatural, exclusivamente materiales, terrenos. Estamos hechos de materia y de espíritu. Tenemos que tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Amar, la respuesta a ese fin al que el Señor nos llama. El Señor nos llama para ser santos. Podemos decirle que no y apartarnos de él con el pecado. Nos llama con una vocación, dándonos una vocación y una misión a la santidad y al apostolado, a la unión con Dios y a llevar a los demás a la unión con Dios, o podemos entrar en un estado de tibieza. Las dos cosas de las que nos llama el Señor, que nos da el Señor, y las dos actitudes contrarias. Que nos sirva para detectar esas cosas que no van, con toda sinceridad, llamando a las cosas por su nombre, y desde allí se puede construir todo, porque el Señor nos ama, nos perdona todo, absolutamente todo. De allí la necesidad de purificar esas cosas. Si no, no podrá brillar esa luz que tendremos que llevar, que tenemos que llevar a los demás, a todos los que nos rodean. Le pedimos a Santa María que nos ayude en esta tarea de descubrir, de ver con claridad las cosas que nos apartan del Señor, y que ella nos haga ver, ella que es toda limpia, sin mancha de pecado, que nos ayude a descubrir esas cosas que no van en nuestra vida. Casi siempre son cosas pequeñas, pero son cosas que nos van separando del amor de Dios, que nos aíslan de Él, que nos impiden amarlo con todo el corazón. Hay en la chacra, no quería irme sin decirlo porque es una ejaculatoria que me parece lindísima para repetirla, que es un mosaico de un escritor del siglo de oro español, que estaba en la habitación de San José María en Roma, está ahora es la que hizo el prelado, y aquí está en la chacra, en la habitación de huéspedes arriba, donde estuvo residiendo San José María. Hay dos mosaicos, y uno dice: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Qué buena ejaculatoria para decirla muchas veces toda nuestra vida. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.